el cálculo de área y volumen del tronco, ¿verdad? ¿Por qué se llama tronco? Porque hay una parte que no está agregada, pero necesitamos también estas medidas, que al final el tronco se forma de un triángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo en revolución, ¿verdad? O sea, tiene que estar girando y girando, se forma el tronco, pero no tiene la parte de arriba. Por eso esa parte de arriba solamente está dibujada de color gris. Bueno, ¿qué partes tenemos del tronco? En el tronco me están dando el radio mayor, que es el que tenemos en la parte de abajo, que es de la base de mi figura es una circunferencia, ¿sí? Y tiene un radio de 18 centímetros. Vamos a tener dos radios, porque como está cortado, ¿verdad? En la parte de arriba el radio va a ser más pequeño y este se identifica con una R minúscula, ¿verdad? Y aquí tenemos que tiene 10 centímetros de radio. Entonces a esto le llamamos radio mayor. Lo voy a colocar por acá. Radio mayor. Y en la parte de arriba tenemos el radio menor. Entonces si se dan cuenta también al momento de utilizar la fórmula se utilizan las letras mayúsculas y minúsculas. Bueno, luego tenemos una altura que está identificada con una letra A. A también significa altura. Y mide 15 centímetros desde la base hacia arriba, donde llega mi tronco. Pero si nosotros nos damos cuenta y vemos la figura, se forma un triángulo. La parte de arriba que está de color amarillo es la otra parte que se cortó, pero necesitamos esa medida, ¿sí? Entonces, identificamos con H también a la altura, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el primer paso? Identificar las partes. Aquí tenemos ya radio, tenemos altura del tronco, altura de la parte cortada, ¿sí? O virtual, llamémosle así, que sería H. Y tenemos acá también este despliegue. Si ustedes se dan cuenta, lo voy a marcar aquí de color rojo. Aquí miren, esta línea que está acá, esta Miss, se llama disculpe que la generatriz. Estoy interrumpe. explicando. Generatriz, ¿sí? Entonces, esta generatriz que está acá, también tengo otra generatriz en la parte de arriba. Y si ustedes pueden visualizar acá, tenemos formado un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo grande y un triángulo rectángulo pequeño. Aquí entonces a esto le vamos a llamar generatriz. Lo voy a colocar acá con letra mayúscula, un color que se mire. Ahorita voy corazón, permítame. Generatriz. ¿Por qué lo coloqué con letra mayúscula grande? Porque voy a hacer un cálculo de la generatriz del triángulo grande y ahora en minúscula voy a calcular la generatriz de el triángulo pequeño que se forma en la parte de arriba. Y si nos damos cuenta, necesitamos estos dos datos. Tengo dos alturas, dos datos de altura que necesito y de generatriz. Para calcular la generatriz, yo necesito aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Pero primero vamos a empezar a calcular la altura. Entonces aquí, paso número 1, identificar las partes, ya están. Paso número 2 será encontrar la altura, ¿sí? Ok. En la altura, entonces, tenemos acá el teorema de Tales. ¿De qué trata este teorema de Tales? El teorema de Tales me indica que si yo tengo dos figuras, una pequeña y una grande, son totalmente proporcionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos una altura 15, por lo tanto, la parte de arriba que estoy marcando acá va a ser proporcional a la de abajo. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Aquí la tengo, miren. Altura dividido 10. ¿De dónde saqué esta H? Aquí está, miren. De la parte virtual, de la que no tengo o la parte que está cortada, ¿sí? Dividido el radio. ¿Cuál es mi radio de la parte pequeña? 10 centímetros. Esto va a ser igual, porque como el teorema de Tales dice que es una igualdad, es una proporción, altura más 15. Esta altura que tengo acá, que acabo de marcar con azul,
Vamos a hacer un poquito más grande aquí, esta. Esta altura que acabo de marcar acá, la voy a sumar con 15, pero para averiguar cuánto mide esta altura, entonces necesito escribirlo de esta manera. Siempre lo vamos a escribir así en todos los ejercicios. Altura dividido 10. Primero voy a escribir mis datos de la parte cortada y luego vamos a escribir los datos de el tronco. Altura más 15, ¿sí? Dividido mi radio mayor, que en este caso es 18. ¿Qué vamos a hacer ahora? Multiplicar cruzado. ¿Cómo vamos a multiplicar cruzado? Primero de izquierda a derecha. H por 18. ¿Cuánto es H por 18? 18H. 18. Muy bien, aquí está, miren, 18H. Ahora vamos a multiplicar cruzado. Este 10 que estoy marcando acá, primero multiplica H, perdón, aplicando ley de signos y luego multiplica a 15. Ok, entonces ahora 10 por H, ¿cuánto me va a dar? 10H. 10H. Aquí está. Luego tengo el signo más, agrego el signo más. 10 por 15. 150. Aquí está, miren. Esa era la 150. parte que yo no le había entendido muy bien que digamos. Ok. Pero qué bueno que ahorita vamos aclarando un poquito mejor esto. Aquí. Aquí tenemos una ecuación. Esto se llama ecuación de primer grado. ¿Por qué se llama de primer grado? Porque tengo una letra que tiene exponente 1 imaginario, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a despejar. Todas las que tienen variables del lado izquierdo y todos los que tienen coeficientes, solo un número o término independiente van del lado derecho. Si yo cambio cualquier cantidad a cualquier lado de mi signo igual, va a cambiar su valor. Si en el izquierdo era positivo, al pasarlo del lado derecho va a ser Negativo. negativo. Muy bien, excelente. Si en el lado izquierdo era positivo, perdón, era negativo, si en el izquierdo era negativo, si yo lo cambio de lugar, al lado derecho pasa ¿cómo? Positivo. Muy bien. Tomando en cuenta ahora las operaciones inversas. Si del lado derecho estaba multiplicando, el inverso de la multiplicación, si yo lo cambio del lado izquierdo, ¿cómo pasa? División. División, pasa dividiendo. ¿A qué? A todo lo que estaba del lado izquierdo. ¿Me explico? Ya tomando en cuenta esta parte, ya lo podemos resolver. Si se dan cuenta, del lado izquierdo les dije que tienen que estar las variables. Aquí voy a colocar una V de variables, ¿sí? Y me doy cuenta que entonces 150 sí está del lado derecho, donde hay números sin letras. Del lado derecho tenemos 10H. Este es un lugar equivocado. Él no va aquí. Él es de otro país y va a regresar aquí a su país natal, ¿verdad? Muy bien. 10 es positivo. Si yo lo muevo de lugar, ¿cómo va a pasar entonces? Negativo. Negativo. Su valor no cambia. Miren, lo único es el signo. Ahora sí es menos 10. Signos diferentes. Aquí yo ya puedo aplicar reducción de términos semejantes. Signos diferentes yo los voy a restar. ¿Sí? Entonces, 18 menos 10. 8. Me queda 8. Si se dan cuenta es como que si fueran los números enteros, ¿verdad? Yo tengo aquí 18 menos 10. Signos diferentes se restan. Aquí me va a quedar ¿cuánto? 8. ¿Y quién de los dos es mayor? El 18. El 18 es positivo. Mi respuesta va a ser positiva. Miren, es una simple suma o resta de números enteros, ¿verdad? ¿Qué le estamos agregando? La letra H, ¿sí? Ahora, este 8 que está acá está multiplicando. Todo número que esté a la par de una letra, todo número que esté a la par de cualquier letra, siempre, siempre va a estar multiplicando, ¿sí? Ok, pero yo necesito el valor de la altura, ¿sí? Yo necesito el valor de esto. Entonces necesito solita la H, ¿sí? Ahora, 8 está multiplicando. ¿Cuál es el inverso de la multiplicación? La División. La división. Entonces, miren, pasó a dividir a lo que estaba del lado derecho. ¿Quién estaba del lado derecho? 150. 150 dividido 8
¿Cuánto me va a dar? 18.75. Entonces, ¿cuánto mide este pedacito que está acá? 18.75 Muy bien. Y centímetros. si yo quiero saber cuánto mide, lo voy a marcar acá con otro colorcito, un rosado. Aquí. ¿Sí? Si yo quiero averiguar toda esta altura, ¿qué tengo que hacer? Sumar el 15 más 18.75. Excelente. Entonces, miren, aquí dice calcular la altura del cono entero. Altura total va a ser igual H, que ahora ya sabemos que es 18.75, más los 15 que ya tenía, lo que acaba de decir su compañero. Altura es igual a 18.75, que es lo que ya averiguamos, este pedacito, más los 15, quiere decir que en total todo mide 33.75. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Cuando ya calculamos acá, entonces, la altura, ahora, ¿qué me corresponde averiguar? ¿Qué creen ustedes? La generatriz. Muy bien, la generatriz. Y miren, tengo dos generatrices, del triángulo que se forma grande y del triángulo pequeño. Y si se dan cuenta, si yo vengo, lo voy a colocar de esta manera. Miren, es el rosadito que estoy marcando ahorita. ¿Qué se dieron cuenta? Aquí tengo un triángulo grande y para acá formo otro pequeño con el radio de 10 centímetros y con el radio de 18 centímetros. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora bien, miren pues, voy a calcular la generatriz. Voy a mover esta parte. Aquí está mi triángulo del lado grande y voy a colocar de color verde mi triángulo pequeño. ¿Sí? Si yo vengo y los muevo de lugar, ¿sí? ¿Qué voy a aplicar? Antes de saber qué aplicar, coloquemos las medidas. Del triángulo grande, ¿cuánto mide acá? Mi radio. ¿Cuánto mide el radio mayor? 18 centímetros. Muy bien. Este lado mide 18 centímetros. ¿Cuánto mide mi altura total acá? 33.75. Excelente, 33.75. ¿Conozco esta medida? No, No. tenemos la generatriz. Muy bien, todavía no tenemos la generatriz. ¿La generatriz a qué va a ser igual acá? A radio. No, esa es la medida del radio. Ese es del radio mayor. Es un triángulo. Generatriz mayor. Ajá, es un triángulo rectángulo. ¿Qué tema voy a aplicar aquí para averiguar este dato? Cuando yo tengo dos medidas y me hace falta un tercero. Teorema de Pitágoras, ¿no? Súper, excelente. Aquí voy a aplicar teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Y esto ustedes ya lo conocen. Tanto para el triángulo grande como para la generatriz del triángulo pequeño. ¿Qué medidas tengo del triángulo pequeño? ¿Cuánto mide mi radio? 10 centímetros. Muy bien, 10 centímetros. ¿Cuánto mide la altura de mi radio pequeño? 18.75. Muy bien, miren, con esas medidas yo voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué fórmula voy a utilizar para el teorema de Pitágoras? Primero vamos a ver las partes, ¿sí? La generatriz, ¿qué sería? La diagonal siempre, ¿quién es? ¿Será que es cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa? No sé. ¿La diagonal? ¿Qué sería entonces? Cateto opuesto. Revisen su cuaderno, revisen sus copias. ¿Cuál déjame? La inclinación o el lado más grande de mi triángulo. ¿Cómo se llama? Generatriz. Sí, en este caso la generatriz, pero en el teorema de Pitágoras, ¿qué nombre recibe?
Porque solo tenemos 3 letras, A, B y C. ¿No? ¿Quién es? La diagonal es la hipotenusa. O sea que la generatriz la voy a encontrar con la fórmula de hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Me explico? La altura se convierte en el cateto opuesto. Que no vayan a ahorrar libro acá. ¿Sí? Esto no lo deben de olvidar. Voy a colocar aquí CO, que significa cateto opuesto. ¿Ok? ¿Quién va a ser el cateto adyacente? La base de mi triángulo. ¿Sí? Cateto adyacente. Miren, ya recordamos nuevamente el teorema de Pitágoras. Entonces aquí cateto adyacente se abrevia CA. Miren, la misma fórmula voy a utilizar para ambos triángulos. ¿Qué me dice entonces el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa va a ser igual. Aquí ya se las estoy dando despejadas. A la raíz cuadrada de A más B elevado al cuadrado. ¿Cuál es la fórmula exacta del teorema de Pitágoras? Dice la teoría que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos, que en este caso los catetos son opuesto y adyacente elevados al cuadrado. Como yo necesito trabajar solo la hipotenusa, ¿quién acompaña hipotenusa? La potencia. El inverso de la potenciación, ¿quién es? La radicación. Entonces aquí ya me quedó despejada la fórmula. ¿Sí? Ok. ¿Ya recordaron aquí el teorema de Pitágoras? ¿Aló? ¿Sí? Ok, va. Entonces vean, pues les pregunto porque si no, pueden crear dudas. Disculpe, ¿podría volver a explicar eso desde la hipotenusa? Es que ahí me perdí. La hipotenusa es la diagonal, siempre, de un triángulo rectángulo y va a ser la medida más grande. El cateto opuesto va a ser la altura, ¿sí? De hecho, la hipotenusa siempre mira el cateto opuesto. Y si usted se da cuenta, aquí enfrente, ¿quién tiene? Al cateto opuesto. La altura es el cateto opuesto y la base va a ser el cateto adyacente. ¿Ya? Ahora vamos a sustituir en la fórmula estos valores. ¿Quién es A en mi triángulo grande? ¿Quién va a ser A? Se recuerdan que A es cateto opuesto. ¿Cuánto mide? 33.75. Muy bien, entonces aquí vamos a escribir 33.75 elevado al cuadrado más B. ¿Cuánto vale B de mi triángulo grande? 18 centímetros. Muy bien, 18 elevado al cuadrado. ¿Y qué es lo único que tienen que hacer? 33.75 en la calculadora. Elevado al cuadrado, saquen su calculadora. 33.75 elevado al cuadrado más 18 elevado al cuadrado, ¿cuánto les da? .0625. 06. Muy bien. Ajá. Todos esos decimales, ahora sáquele la raíz cuadrada. ¿Cuánto dio? 38.25. Quiere decir que la hipotenusa del triángulo grande va a ser la generatriz. Ese resultado se convierte en generatriz. 38.25. ¿Ya vieron ahí? El mismo procedimiento se va a hacer para el triángulo pequeño, porque también estoy averiguando hipotenusa. ¿Sí? Entonces, ahora nos vamos con el triángulo pequeño. Va a ser, al encontrar la hipotenusa, estoy encontrando la generatriz Sí, disculpe. del triángulo pequeño. ¿Sí? ¿Qué En manda? la fórmula me perdí. No mucho entendí. ¿Qué no entendió? ¿Cómo ingresaron a la calculadora? ¿Cómo? Ajá. Va, mire, pues en la calculadora le va a aparecer X al cuadrado. Entonces usted solo oprime 33.75 y la tecla X al cuadrado.
seguido del signo más. Y luego ingresan la otra cantidad y para elevarlo al cuadrado, la tecla X al cuadrado. Para que me comprenda mejor, sería así. Nos ingresa 33.75, es verdad. Miren, aquí está en la tecla. Así es, En la Miss. par de la raíz elevado al cuadrado. Luego sería más. ¿Cuál sería la otra cantidad? 18 al cuadrado. 18. Ah, solo 18. 18 al cuadrado. Miren, signo igual. ¿Cuánto nos dio? 1463.0625. Raíz cuadrada de toda esa cantidad. Aquí me va a dar error porque no metí ahí la cantidad. Entonces, miren, pues, cuando es este tipo de calculadora, aquí, raíz cuadrada de, y entonces aquí ingresamos 33.75 elevado al cuadrado más 18 elevado al cuadrado. Miren, 38.25. ¿Sí? Si es el otro tipo de calculadora, sí lo tiene que hacer así, como le dije, primero ingresa 33.75 al cuadrado más 18 elevado al cuadrado, signo igual, después raíz igual. ¿Estamos ahí? Sí, Miss. ¿Sí? Ok, va. Vamos a regresar acá entonces, permítanme, ¿dónde estaba? Aquí. Bueno, ¿cuánto nos da entonces la generatriz del dato pequeño? ¿Quién es mi cateto opuesto? ¿Quién va a ser A? 18.75. Entonces ahora va a ser 18.75 elevado al cuadrado más B. ¿Quién es B? 10. Más 10 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da ahí? 21.25. ¿Ya sacándole de raíz? Excelente. Súper. Lo que acabamos de encontrar entonces era la hipotenusa, o sea, la generatriz. 21 punto, ¿cuánto me dijo? 25. 25, perdón. 25. Ahí está, mir. Quiere decir que la generatriz grande, lo voy a escribir acá, 38.25 y la generatriz pequeña mide 21.25. Ahora ya tengo estas medidas. Ese es el primer paso para poder empezar a trabajar la altura y el volumen, ¿verdad? Si no han terminado de copiar, no se preocupen, lo que necesito es que vayan conmigo y realicen los cálculos en la calculadora. Yo les voy a pasar esta grabación nuevamente. Entonces, miren, aquí lo tengo de forma resumida. Ahora calculamos la generatriz del dato pequeño, miren, con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que tenemos ahí. Y con el triángulo pequeño, con el triángulo grande, ustedes ya realizaron los cálculos. Aquí pues lo logramos visualizar. Y ahora, con estos datos ya podemos empezar a trabajar lo que es el área. Entonces, ahorita les muestro el área. Miss, ¿Sí? disculpe que tanto la moleste. Fíjese que el, ¿cómo se llama? Que yo no puedo hacer llevar el, ¿cómo se llama? De la calculadora porque mi calculadora como que se descontroló. No sé si usted me podría ayudar a... Va, pero después de la clase, corazón, yo con mucho gusto les reviso. Está bien, Miss. Vale. Así me manda una foto y yo miro cómo, qué fue lo que le pasó. Va, gracias. Vale. No tenga pena. Entonces, veamos. Lo voy a minimizar un poquito. No, mejor así. Miren, pues aquí tenemos para calcular el área del tronco. Miren, y si se dan cuenta, ya tenemos todas las medidas. Miren, la altura completa, que era 33.75. Tenemos la altura del pedacito pequeño, que es de la altura de mi triángulo. Luego tenemos los 15 centímetros, el radio, y ya tenemos las dos generatrices. Ya tomando en cuenta esto, ¿cuál es la fórmula de área? El área total va a ser igual al área de la base mayor. ¿Quién es la base mayor? El de 18 centímetros. Área de la base menor. ¿Quién es la base menor? El de 10 centímetros. Muy bien. Y luego tenemos el área lateral. Bueno. Para esto, entonces, primero tengo que calcular el área de la base grande y luego el área de la base pequeña. Calculemos. Primero estos dos.
Área de la base. Como mi base en este caso, ¿quién es? Es una circunferencia. ¿Es correcto? ¿Sí? Voy a utilizar la fórmula, ustedes se encargó de su micro, pi por radio al cuadrado. Como es la base mayor, le colocamos la R mayúscula, ¿sí? Radio mayor, pi por radio elevado al cuadrado. Y para el área de la base menor, escribo la misma fórmula, solo que en minúscula. Pi multiplicado por 18, que es el radio mayor, aquí está, elevado al cuadrado. Esto me va a dar un total de 18 elevado al cuadrado son 324. Chequen ahí con la calculadora. 18 elevado al cuadrado son 324. Y le agregaron aquí el valor de pi a la par. ¿Cómo dijo que se llamaba eso, maestro? No me recuerdo muy Radianes. bien. Ah, sí, entonces sería 324 radianes. Muy bien. Ahora, si tenemos 18 elevado al cuadrado, sí nos da 324. Ya lo cercioraron, solo que le agregaron el valor de pi. Pero si yo no quiero valores de pi, ¿qué hacemos? Eso lo expliqué en la clase anterior. ¿Qué está haciendo el valor de pi a la par de 324? Como una contracción, pero igual aquí está como una, hay un botón que hace la conversión. Todo número que está en la par de una letra está Multiplicando. multiplicando. Entonces ahora multipliquemos 324 por Shift EXP, que es el valor de pi. ¿Cuánto nos da? Mil 17. 1117 y un montón de decimales. 87,62. Ahí está, aproximado 88. ¿Sí? Si les dio eso, quiere decir que ahí vamos bien. Ahora aquí, área de la base pequeña, pi por radio elevado al cuadrado. El radio Es de 18 centímetros. es 10, ¿verdad? Del chiquito. 10 elevado al cuadrado, 10 por 10, 100. Ahora, 100 por pi, ¿cuánto nos da? 314. 314.16. 314.16. Solo coloqué el valor ahí porque ya saben que son centímetros al cuadrado. Muy bien, ya calculé área de la base mayor, área de la base menor y ahora voy a calcular entonces el área lateral. ¿Cuál es la fórmula del área lateral del tronco? Es igual al área lateral del cono grande menos el área lateral del cono pequeño. ¿Cómo voy a calcular eso? Aquí está la fórmula. Miren, la fórmula es la misma. Área lateral del cono grande va a ser igual a la multiplicación de pi por radio por la generatriz. Ahora aquí ya estoy utilizando la generatriz, miren. Pero la generatriz del dato grande. ¿Por qué? Porque es el cono grande. ¿Qué generatriz voy a utilizar? La mayor, porque estamos utilizando el área lateral. 5. Excelente. Miren, entonces aquí generatriz. Aquí sería pi. Voy a colocar aquí pi multiplicado por 18 centímetros. Multiplicado por, ¿cuánto era la generatriz grande? 38.25. 38.25. Entonces, ¿cuál es el total de todo esto? Sería 2162.99. 2000. 162.99. Ahí está. Ya saben que son centímetros al cuadrado, ¿verdad? Y ahora la misma fórmula es para el pedacito pequeño. ¿Qué datos voy a utilizar? El de 10 y la generatriz de 21.25. Y aquí está, miren, pi por 10 por 21.25. ¿Cuánto me da sin darme radianes? 667.59. Excelente, 667.59, ya aproximado. Centímetros al cuadrado. Bueno, ¿qué me hace falta hacer ahora? El tronco, calcular el El tronco. total. El área lateral, del tronco. en la resta, ¿sí? Área lateral del tronco. Ahorita solo calculé el área lateral del cono grande y del cono pequeño. Pero ¿qué dice la fórmula? La fórmula está de color verde. ¿Qué operación tiene en medio de esos dos datos? Hay que restarlo. Menos. Muy bien, aquí está, miren. Entonces vamos a restar. Como aquí me están dando valores de pi, ¿verdad? Área lateral del tronco va a ser igual a 688. No, perdón.
eran 2162.99, ¿verdad? Maestra, y no lo podemos restar ya estando en radianes, ¿no? Sí, solo que al final lo multiplica por valores de pi. Ah, sí, Ajá, o sea, es usted que puede, igual a mí y se me le va a dar el facilita mismo porque aquí tengo resultado. como un conversor de eso, así que no hay- Ah, ok, excelente. Hacemos la resta y ¿cuánto nos da aquí? 1495.4. Punto 4, 1495.4, y aquí serían centímetros elevados al Cuadrado. cuadrado. Bueno, veamos si nos da lo mismo, porque aquí tenemos 476 pi. Multipliquemos 476 por el valor de pi. Y efectivamente nos da el mismo resultado. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, nos queda aquí menos del minuto. Aquí encontré el área lateral del tronco. Ahora ya tengo las tres medidas. Esta sería área de la base mayor, área de la base menor, y tengo aquí el área lateral. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué me dice la fórmula del área total? ¿Qué dice el área total? Que es la suma de los tres resultados. ¿Sí? Entonces vamos a sumar esos tres resultados que están de cuadrito rojo. Entonces yo voy a colocar acá área total. Ahorita ya solo calculamos el área total, ¿verdad? Área total va a ser igual al área de la base mayor. Entonces voy a colocar AB más el área de la Área base de la menor base menor más más altura lateral. área lateral. Ah, área lateral. Son áreas. Ok. ¿Qué van a hacer ustedes de tarea? De las fórmulas del ejercicio que yo les di la semana pasada, no van a calcular el volumen, solo van a empezar a calcular el área de todos los troncos. El volumen lo vamos a calcular la siguiente semana, ¿ok? Área de la base, sumemos entonces. ¿Cuánto nos daba 1017 punto? Era 1017, ¿verdad? 1017.88, que es el total del área de la base mayor, más era 314.16 más 1495.4. ¿Cuánto nos da ahí? 2827.44. 2800 27. punto 44. 44.